Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ya hemos terminado esta, digamos, segunda etapa del curso con la metodología que se utiliza para procesos de innovación, que es el Design Thinking. Ya empecé a revisar los trabajos, muy interesantes todos. Les agradezco mucho el despliegue que han hecho. Eh, y vamos a pasar a la última etapa que se enfoca en una herramienta, ¿no? Una herramienta de planificación que de alguna manera u otra engloba a las dos herramientas que hemos visto. El Canvas permite de alguna manera consolidar la idea de negocio, ordenarla, estructurarla para empezar a analizar si un negocio es viable o no. El Design Thinking nos ha permitido darle un poco de enfoque de innovación a nuestro emprendimiento, ver cómo comprendemos mejor al consumidor, al usuario, cómo hacemos lluvias de ideas para que nuestra propuesta de valor sea de impacto, cómo empezamos a armar prototipos, a estructurar procesos o prototipos de producto y cómo testeamos esto, ¿no? Claro, al final el design thinking se orienta mucho más al testeo del producto en sí. Claro, uno testea un producto y al mismo tiempo aprovecha y testea el nombre, la marca, la forma, sino que ahora, digamos, por un tema más académico, hemos testeado solo la marca, el nombre, pero lo que uno testea en sí, en el proceso de design thinking, es el producto o el servicio que uno está ofreciendo. Eh, para ver si con eso, con ese proceso de testeo y la respuesta que podemos tener del consumidor, del cliente, hacemos un poco más de mejora, un poco más de innovación. Entonces, ahora vamos a pasar a esta tercera herramienta que engloba de alguna manera las otras dos, como he dicho, que es el plan de negocios, ¿no? Eh, es un proceso de planificación ya para implementar el negocio. De tal manera que ya ustedes con los dos trabajos previos han ido avanzando. Entonces ahora lo que vamos a hacer es llevar todo lo que han ido avanzando a una estructura de documento que es un poco más formal que las dos anteriores. Aunque igual, tanto el Canvas como el Design Thinking, si uno quiere, las puede convertir en documentos más formales de lo que les he pedido. Yo les he pedido básicamente PowerPoints o esquemas, ¿no? Y todo eso se puede convertir en documentos descriptivos más elaborados. Hasta ese momento no se los he pedido, pero el plan de negocio sí, ya que además es el examen final, ¿no? La nota final, que pesa 3 porque recoge a ambas y además requiere un trabajo descriptivo un poco mayor. Es la herramienta que vamos a trabajar a partir de ahora hasta que acabe el semestre. Tendremos por ahí uno o dos invitados más, pero ya, digamos, con este plan de negocio estaríamos cerrando el uso de herramientas para el emprendimiento y la innovación. Entonces, ¿qué contiene un plan de negocio? Un plan de negocio viene de otras dos herramientas de planificación para emprendimientos o para desarrollo de negocios, que son los estudios de factibilidad y antes que eso los estudios de prefactibilidad, ¿no? Antes, para conseguir financiamiento, para implementar algún tipo de actividad, se trabajaban estos documentos. Estudio de prefactibilidad, un estudio de factibilidad técnico-económica, ¿no? Así se llamaba. Aún ahora hay situaciones en las que hay que trabajar este tipo de documentos, los estudios de prefactibilidad o factibilidad. Por ejemplo, cuando hablamos de obras públicas, ¿no? Cuando hablamos de todo el sistema de contratación con el Estado, en algunos casos te exigen que hagas un estudio de prefactibilidad, un estudio de factibilidad y luego el estudio definitivo, ¿no? Entonces, de ese mundo de la planificación que ustedes conocen, ¿no? Eh, y que vienen de la ingeniería además, y que todavía se usan mucho en la ingeniería, pues surge para el mundo empresarial, para el mundo de los negocios,
esta herramienta que trata de ser un poco más ágil, que es el plan de negocios. De hecho, es menos ágil que el Canvas. El Canvas ya es parte de estas nuevas metodologías ágiles que han surgido, pero es un poco menos ágil, digamos, que un Canvas, el plan de negocio. Entonces, igual tiene una estructura, todavía se utiliza, sobre todo cuando uno quiere presentar una propuesta de inversión a un inversionista, a un fondo de inversión o a un banco, te piden que presentes tu plan de negocio. Entonces es una herramienta que todavía se usa y que en algunas instancias te lo piden. Hace poco, bueno, ya hace unos años trabajé un proyecto con un fondo concursable en el que nos pedían que presentemos la propuesta del proyecto, un proyecto con un enfoque de marco lógico, que es otra forma de planear y planificar proyectos, y que además del trabajo de formular el proyecto bajo la metodología del marco lógico, teníamos que hacer un plan de negocio. Entonces, son herramientas que lo que buscan es que uno se proyecte un poco en la acción que quiere realizar y haga unos estudios previos para que esto tenga menos riesgos y menos problemas en el futuro, ¿no? Entonces, esto es en parte porque, claro, la economía se mueve, hay ciertas condiciones de incertidumbre, ¿no? Hay que entender muy bien al mercado, la intuición ya no es suficiente, aunque es bueno tener intuición empresarial, ¿no? Esa forma de entender las tendencias, los cambios de hábito, etcétera. Hay una intuición ahí, pero no es suficiente, hay que sentarse a planificar los procesos y de esa manera, pues, reducir los riesgos y tener más claro el camino que hay que seguir, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que busca el plan de negocio, convertir de alguna manera una idea de negocio, que es lo que hemos hecho en el Canvas, en una oportunidad concreta, ya analizar de manera más profunda la oportunidad, aunque a ustedes sí les he pedido que ya vayan adelantándose un poco a eso, porque las ideas pueden quedar allí, pero las oportunidades requieren un poco más de trabajo, requieren un poco más de investigación y sobre todo una oportunidad es tal cuando ya tenemos claro cómo estamos aportando valor al cliente, ¿no? Entonces, esa oportunidad la vamos a tratar de describir de manera más amplia en el plan de negocio, eh, de tal manera que sea una oportunidad duradera, ¿no? Que no solo sea oportuna en el tiempo, que eso es lo que pasa con las oportunidades. A veces, si no ponemos en marcha un negocio en vista de una oportunidad, se nos puede pasar el tiempo y a veces las oportunidades se dan en circunstancias determinadas, luego ya no hay oportunidad. Pero también las oportunidades deben ser atractivas para uno, ¿no? Tienen que gustarte el tema, gustarte aquello en lo que vas a emprender, pero sobre todo hay que pensar que esto sea duradero. Y para que aseguremos que esto sea duradero, ¿no? Nadie empieza una empresa esperando que cierre, ¿no? Todos queremos que la empresa que empezamos dure un tiempo un tiempo en el mercado, en el sector. Entonces, para eso el plan de negocio debe ayudarnos a planificar bien. Además, nos permite comprender un poco más el entorno. Si ustedes se dan cuenta y piensan un poquito, hasta ahora, tanto en el Canvas como en el Design Thinking, no hemos hecho mucho análisis del entorno, ¿no? Ya ustedes sí, pero no lo hemos plasmado en las herramientas. Ahora sí, vamos a hacer un poco más de análisis de entorno y lo vamos a describir, ¿ya? Y el otro componente, digamos, novedoso con respecto a lo que ya hemos trabajado va a ser el análisis económico-financiero. Ahora sí vamos a hacer presupuestos detallados y vamos a hacer un análisis económico-financiero del emprendimiento, ¿ya? Profundizaremos también un poquito más en las estrategias, pero algunas de las cosas que vamos a plasmar en el plan de negocio ustedes ya lo han trabajado y lo que vamos a hacer es transferirlos a un documento con una estructura establecida, ¿no? Tampoco hemos hablado, si se dan cuenta, mucho de cómo nos vamos a organizar, cómo va a ser la organización que va a emprender este negocio.
No lo hemos hablado, lo vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces para eso hay una estructura. Ustedes ahí en las diapositivas pueden ver la estructura al inicio, ¿no? Todo lo que va a componer el plan de negocio. Como les digo, muchas de las cosas ya lo tienen allí más o menos avanzado. Quizás hay que profundizar algunas cositas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ir describiendo cada uno de los elementos que componen el plan de negocio, repasando un poco algunos aspectos teóricos, conceptuales, que ustedes también ya deberían conocer, para que quede claro cómo funciona esta herramienta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta? Entonces, un plan de negocio empieza con, como muchos documentos, con un resumen ejecutivo, y ahí ustedes deberán tratar de plasmar lo que es ese nombre, ¿no? Un resumen de todo el documento. Por lo tanto, el resumen ejecutivo se escribe al final. No lo hagan en el inicio, porque el inicio no tienen toda la información que va a ir en el plan, sino que el resumen ejecutivo, al igual que cuando hagan ustedes su tesis, tendrán que terminar toda la tesis y luego harán el resumen al inicio, ¿no? De la misma manera, el resumen ejecutivo tendrán que hacerlo al final, cuando ya tengan todo el conocimiento del contenido que trae el plan, y lo pondrán al inicio, pero tengan en cuenta que debe resumir todo el documento. ¿Ya? Por eso es un resumen ejecutivo, porque resumen todo el contenido que está en el documento. Se recomienda que no tenga más de 2 o 3 caras máximo, si no ya no es resumen, ¿no? En 2 o 3 caras máximo ustedes deben, lo ideal es 2, ¿no? Ya 3 probablemente no lo lean, ¿no? Entonces ahí tienes que tener cuidado. El resumen ejecutivo, cuando uno revisa planes de negocio, recibe los planes de negocio y lo primero que hace es leer el resumen ejecutivo. Si resulta que hay realmente una oportunidad a la vista, que hay un buen análisis a la vista, entonces se pasa a revisar todo el documento. Eso es lo importante del resumen ejecutivo. Es lo que en redacción inglesa le llaman the hook, ¿no? El gancho. El resumen ejecutivo es el gancho. Si tú logras que el que recibe tu plan de negocio lea el resumen ejecutivo y se sienta atraído por revisar todo el documento, has logrado un buen resumen ejecutivo. Si después de leer el resumen ejecutivo la persona dice esto no interesa, no lo lee. Ya, eso es importante, como para tener en cuenta. Y en una cara, máximo 2 caras, ya no más de 2. 3 ya si es muy bueno, si digamos la oportunidad es muy amplia, hay que escribir más, 3, pero de preferencia no más de 2 páginas. Entonces, resumen ejecutivo es lo que va al inicio del plan de negocio. Luego empezamos a hablar de la introducción, ¿no? Una introducción que presenta de alguna manera el documento, el entorno general en el que se va a desarrollar el negocio, ¿no? La justificación de por qué tu emprendimiento es hoy importante, si se pueden poner algunos números, un poco lo que decíamos en el brief, ¿no? En la propuesta de valor, que luego hay un espacio para la propuesta de valor, pero aquí en la introducción vamos poniendo números generales, ¿no? Una justificación general de por qué este negocio es interesante y puede tener éxito, ¿no? Y se delinea en términos generales la oportunidad del negocio. Esa es la introducción, ¿ya? Más o menos por dónde va la oportunidad. Es una oportunidad de crecimiento del mercado, es una oportunidad de innovación, es una oportunidad de inclusión de una tecnología en un negocio tradicional, cosas así, ¿no? Entonces eso van ustedes poniéndolo en la introducción. Igual, quizás 1 cara, 2 caras, ¿no? No mucho más que eso. En plan de negocio hay que ir al grano, ¿ya? No hay que dar muchos rodeos, hay que ir al grano, al grano. Entonces, como punto 2, hay que describir ahora sí la idea de negocio, que en otras palabras es lo que les he pedido que trabajen tanto en el Canvas como en el brief del Design Thinking, la propuesta de valor, ¿ya? Entonces, en el punto 2 describirán ya con detalle la propuesta de valor. Eso ya lo han trabajado para el Design Thinking. Entonces, lo que van a hacer ahora es transferir al documento del plan de negocio, ¿ya? Entonces, ya más o menos lo han trabajado, cuál es la idea de negocio, digamos,
por qué es distinto con respecto a otras oportunidades, por qué, en qué están innovando, ¿no? Por qué finalmente el consumidor les va a comprar a ustedes y no a otros, ¿no? Ese tipo de descripciones que les ayuden a explicar de manera clara el valor que van a generar para el consumidor. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí les he puesto un par de links para que vean de qué manera Waze, por ejemplo, pone en su página web su propuesta de valor, ¿no? Cómo crean redes, que tiene que ver más con la creación de redes en conjunto. Un poco el negocio de ellos es darles un sentido de pertenencia a un colectivo, ¿no? Digamos, a que todos van aportando información para que todos tengan eh, una información a tiempo real del estado del tráfico en las calles, ¿no? Entonces, pero todos aportamos a que esa información sea lo más exacta posible, ¿no? Es un sentido de comunidad, ¿no? Crear comunidad. Parte de la propuesta de valor que hace Waze, ¿no? Además, obviamente, de que te permite, pues, conducir con mucha más facilidad y llegar a la dirección que quieres, ¿no? O sea, una georreferenciación y todo eso. También ahí les pongo Google y cuál es la propuesta de valor, ¿no? Más información en menos tiempo. Es un poco la propuesta de valor de Google, ¿no? Te ofrecemos mucha más información de lo que te imaginas con menos tiempo de espera. Por ahí va un poco la propuesta de valor de Google. Ahí revísenlas. Pero así como ellos venden su propuesta de valor, ustedes ya lo han descrito. Si quieren pueden mejorarla siempre. Y eso les va a ayudar mucho a tener un speech al momento de hacer la venta de su idea de negocio, ¿no? En lo que se llaman los pitch. Cuando tú tengas tu propuesta, lo tengas así, la repitas una, dos, tres, varias veces, ya vas a ir armando un discurso vendedor, un discurso que vende tu propuesta de valor, ¿no? Entonces ese es el punto 2, la idea de negocio, la propuesta de valor descrita. En el punto 3 entraremos a esto que no hemos hecho antes, que es el análisis del entorno. Esto sí no lo hemos hecho antes. Entonces, en el análisis del entorno, cuando es una empresa que ya existe y que está, digamos, incursionando en un nuevo negocio, se pone un poco la historia de la empresa, los giros que tiene esta empresa, los giros de negocio que tiene esta empresa, el tamaño que tiene, cuántos trabajadores, cuánto facturan, ¿no? Cuántas plantas tienen, dónde están ubicados. Todo, se describe la empresa en un plan de negocio cuando la empresa ya existe. En el caso de ustedes, si mal no recuerdo, no existe en la empresa, entonces no tendrían que trabajar este punto. En el punto 2, 3.2, trabajan el sector. Hay que describir el sector en el que están. Claro, primero hay que definir en qué sector están. Sector servicios, sector primario, sector manufactura, ¿no? Varios están en el sector manufactura porque producen algún producto que luego se vende, ¿no? Algunos por ahí están en servicios, ¿no? Dan el servicio de abastecimiento de algo, dan el servicio de información turística, dan servicios, etcétera, ¿no? Y me parece que ni uno está en el sector primario, que es, por ejemplo, agricultura, pesca, minería, sector forestal, ¿no? Eh, Más aquí entre los negocios de ustedes estamos más entre manufactura y servicios. Entonces hay que describir sector. ¿En qué sector estoy? ¿De qué ministerio depende su actividad económica? Hay que averiguarlo. Ministerio de Agricultura, Ministerio de la Producción, Ministerio de Energía, Ministerio de Minas, ¿no? Eso les ayudará luego, identificado el sector al que pertenece, también a revisar alguna legislación que de alguna manera u otra regule la actividad que ustedes van a realizar. Ya les he dicho un poco, ¿no? Los que van a realizar actividades de biocombustibles, pues hay toda una legislación sobre biocombustibles, hay que revisarla. Los que van a ver temas de reciclaje, hay una ley ambiental, hay una ley de uso de residuos, uso y gestión de residuos, hay que revisar esas normas.
porque de alguna manera u otra establecen lineamientos para nuestro negocio, ¿no? Eh, entonces, ¿qué sector estamos? Describir un poquito el sector, ver si es un sector que está en crecimiento, ¿no? Algunos números generales sobre el sector en el país, ¿no? El negocio de alimentos, cómo va creciendo, el negocio de retail, el negocio de reciclaje de plásticos, en general, a nivel macro, a nivel país, a nivel región, ¿no? Y en qué ciclo de vida está. Está creciendo, es un sector maduro, por eso es que es importante la innovación que estamos haciendo. Ustedes ahí cuenten un poco sobre el ciclo de vida del sector al que pertenecen. ¿Qué factores son determinantes en el sector? ¿No? Por ejemplo, el equipo que está trabajando Bioenergy, ¿no? Claro, hay cada vez menos demanda por poner, no es necesariamente con ustedes, pero hay cada vez menos demanda de combustibles fósiles por el uso, la generación de gases de efecto invernadero, todo el cambio climático, y empiezan a haber políticas por cambio de matriz energética hacia eh, energías más limpias. Entonces esto es relevante, además de toda la problemática que ustedes están abordando de producir energía en lugares más rurales, con menos acceso a la energía pública, ¿no? Entonces, ¿qué factores hacen que esto crezca? Hay políticas internacionales, hay tendencias, hay nuevas tecnologías, etcétera. Ahí ustedes escriban esos factores críticos de crecimiento de su sector. Estamos haciendo análisis sectorial. Eh, Luego, si hay cierto nivel de estacionalidad, si hay estacionalidad en el turismo, por ejemplo, si el turismo en Piura es estacional, quizás más periodo de vacaciones, quizás, bueno, ahora todo esto del COVID no sabemos, ¿no? Eh, si el consumo de agua es más estacional, pensando en el grupo que vende el agua en botellas, ¿no? Si el consumo de agua tiene más estacionalidad en los meses de noviembre a mayo que de junio a octubre, por ejemplo, si baja el consumo de agua per cápita, entonces ustedes tendrán que tener en cuenta la estacionalidad. Hay negocios que son más estacionales que otros, ¿no? Un negocio estacional, útiles escolares, febrero, marzo. De ahí, no mucho. Juguetes. Claro, ahí juguetes noviembre, diciembre, ¿no? Después, para los regalos de cumpleaños, pero no mucho más, ¿no? Entonces, súper estacional. El negocio agrícola de mango, estacional. Entre octubre y febrero. Después no hay venta de mango, entonces súper estacional. ¿Por qué es importante la estacionalidad? Porque eso también define algunas estrategias financieras. Si mi negocio es muy estacional y voy a tener solo ingresos en un periodo de tiempo, entonces tengo que prever en mis finanzas, en mi estrategia financiera, cómo capitalizar en estos periodos en los que no voy a tener ingresos, ya sea con ahorro o ya sea con algún tipo de créditos, ¿no? O sea, como obtener capital para operar en esos periodos de no ingresos, ¿no? Entonces, hay que ver si mi negocio es estacional. Piénsenlo ustedes ahí. De repente no es estacional y todo el año igualito, ¿no? Entonces, al momento de hacer el análisis económico financiero, pues su flujo de ingresos será más o menos constante a lo largo del año, ¿no? Mientras que si hay algún negocio que sea estacional, a ver, estoy pensando si alguno de ustedes tiene un negocio estacional, no sé si el turismo, quienes venden, por ejemplo, quienes ofrecen el hospedaje, ¿no? Hay cierto nivel de estacionalidad que es desde marzo hasta diciembre, con la posibilidad de que quizás julio-agosto, bueno, ahí hay formas y formas, ¿no? Depende de cómo establecen el contrato con los pensionistas. Pero probablemente enero-febrero no tengan ingresos. Y eso hay una estacionalidad no tan marcada como es un periodo corto del año, pero sí hay unos meses en que no tienen ingresos y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Por eso dice distribución de la actividad del negocio a lo largo del año. Si hay periodos en los que esto cambia de manera muy radical, ¿no? Enero, febrero no hay clases, no hay pensionistas, mi residencia universitaria quizás esté casi vacía. Tengo que ver cómo la lleno. Si la lleno en estos dos periodos con
gente que viene de vacaciones o otro tipo de públicos, bien, pero eso ya es una estrategia ante una realidad que un grupo de clientes míos, usuarios míos, no estarán, no comprarán. Entonces eso, por eso es importante analizar si hay estacionalidad en el negocio, ¿no? Otro aspecto del análisis, entonces hemos hecho análisis del entorno sector, análisis del entorno mercado. Sobre esto ustedes también ya han ido avanzando, ¿no? Quizás ahora cifras un poquito más grandes del mercado, ¿no? ¿Cómo es el mercado nacional de residuos de plástico? ¿Cómo va el mercado de ladrillos, ¿no? Quizás para compararnos un poco. ¿Cómo es el mercado de la venta de agua embotellada o envasada en el Perú, en Piura, ¿no? ¿Cómo es el mercado de venta de pisos? Ya, para incluir ahí el del piso del plástico, ¿no? ¿Cómo es el mercado, cómo está el mercado de los hospedajes para estudiantes universitarios? ¿Cuántos hospedajes hay en Piura en torno a las universidades? Hay que tener idea de ese mercado, ¿no? ¿Cuántos cuartos disponibles para universitarios hay en la ciudad de Piura? Si podemos llegar a esas cifras, ideal, porque te haces una idea de qué parte vas a hacer tú en ese mercado, ¿no? Eso un poco lo vimos en las clases de investigación de mercados, ¿no? Y cómo ha ido la demanda, ¿no? Cómo ha ido la demanda. Cada vez más gente viene de provincias y de otras ciudades, de otros departamentos a estudiar a Piura, o esa demanda está bajando. ¿Ah? Ahí hay que ver demanda histórica, demanda actual y si es posible una proyección de la demanda futura, ¿no? La oferta, ¿cómo está? ¿Quiénes ofrecen productos como los míos? Entonces aquí ya estamos haciendo un análisis de competencia, ¿no? ¿Quiénes ofrecen productos como los míos? Análisis de competencia. ¿Cuánto se está ofertando? A veces no es fácil encontrar cantidades de demanda y lo único que nos queda es equipararla con oferta. O sea, si la oferta que existe se vende todo, significa que la demanda al menos tiene ese nivel. Proyectar demanda es un poco más complicado porque hay que ir al mercado a hacer preguntas, encuestas, ¿no? ¿Cuánto consume de palta al día o a la semana? Tanto. ¿Cuánto más consumiría de palta? Yo creo que compro 2 paltas a la semana. ¿Cuánto más considera que usted podría llegar a consumir? La gente te va a decir, compraría 2 paltas más, 4 a la semana. Entonces, si tú haces preguntas a una muestra de la población, te haces una idea de cuál es la demanda potencial de palta, ¿no? Por poner un ejemplo aquí con la palta, se me ha ocurrido. Entonces, tienes el consumo per cápita de palta y tienes el consumo potencial per cápita de palta. Entonces, sabes cuánta demanda proyectada hay, cuánta demanda futura podría haber. Entonces, ahí tú, si estás pensando vender palta, tienes una demanda insatisfecha. Entonces ahí te vas a tratar de ocupar ese espacio, que nadie lo está ocupando, ¿no? Los segmentos de mercado, que también ya lo hicieron en la primera parte, en el Canvas. Entonces ahí pongan claramente los segmentos que han identificado, ahora sí con un poquito más de descripción, los productos sustitutos, los productos similares que están en el mercado, a qué precios están estos productos en el mercado, ¿no? La botella de agua, el agua envasada para viviendas, por poner el ejemplo del agua, ¿no? Pensando en otros negocios de ustedes, hay clases, ustedes quieren, algún grupo quiere que interactúen los profesores con los alumnos para clases particulares. Bueno, ahora hay clases virtuales, que va a haber mercado todavía para estas clases de profesores que enseñan alumnos, cuando ahora el tema de las clases virtuales digamos, se ha destapado de manera exponencial. ¿Esto será tendencia o solo será por el periodo de la pandemia? Este tipo de cosas, ¿no? Entonces ustedes ya han hecho algo de análisis de mercado, ahora lo plasman acá y si es posible profundizar un poco más a las empresas competidoras, quiénes son ahora sí con nombre y apellido, ¿no? ¿Con quién estoy compitiendo? Ahí en ese mapeo de actores que han hecho, algunos han identificado a sus empresas competidoras. Estas son mis competidores. Ya, hay que mapearlos, hay que mirarlos, hay que ver qué están haciendo, qué están ofreciendo, porque ellos son mis contrincantes, ¿no? Si tú vas a ir a hacer 100 metros, carrera de 100 metros a la Olimpiada,
tienes que saber con quién vas a correr, ¿no? Entonces, cómo corre cada uno, cuáles son sus tiempos, cuáles son sus debilidades, a cada uno. Ya lo hemos dicho en varios momentos, ¿no? Hay que conocer al enemigo. El enemigo es tu competidor. Eso es en un contexto de competencia, ¿no? A veces, hoy en día, ya no solo se habla de competencia, sino se habla de competencia. Porque a veces también puedes buscar una competencia para hacer una propuesta conjunta y cooperar ambos, ¿no? Y ambos ganan. Esa es otra estrategia de negocios, ¿no? Es otra estrategia de negocios. Entonces, hay que identificar a los competidores, los canales. Ya ustedes han identificado qué canales van a usar. Aquí incluso pueden nombrar los canales que no van a usar, que existen. Porque aquí se está haciendo un análisis del entorno, ¿no? De todo el mercado. Después ya viene el plan comercial, que es lo que ustedes están haciendo como propuesta comercial. Y como punto 3, por último, hacer una descripción de los procesos o las tecnologías existentes en el mercado, en el sector, en el entorno, ¿no? Tipos de máquinas para dispensar agua, hay un tipo, hay otro tipo, hay unas que vienen con agua fría, unos que vienen con agua caliente fría, no sé. Tecnologías para dictar clases online, hay estas tecnologías. Tipos de diseños de habitaciones el- para la decoración o para los servicios que voy a ofrecer en mi residencia universitaria. Eh, Así, ¿qué tecnologías hay, no? Tecnologías ya de programación, de algoritmos. Ahí hay un grupo que está trabajando incluso con inteligencia artificial para mayor información al usuario de la aplicación, ¿no? Entonces, ¿qué tecnologías se están aplicando? ¿No? Blockchain, no sé. Ahí ustedes son más expertos que yo. Entonces, ¿qué tecnologías existen en el entorno? Porque luego tú vas a definir qué tecnología vas a usar tú, ¿no? Tecnologías para la producción del helado, ¿no? ¿Qué tipo? Tecnologías para la producción de la hamburguesa de lentejas, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de herramientas, qué tipo de máquinas, de qué capacidades? Eso es lo que uno hace cuando ya quiere plasmar el negocio, ¿no? Yo, a mí, el segundo emprendimiento que tuve, ya creo que se los he contado, la idea era vender snacks de Sacha Inchi. Y claro, teníamos que comprar una peladora, una seleccionadora eh, de los granos, ¿no? Entonces, claro, fuimos buscando aquí y allá prensa, seleccionadoras automáticas, semiautomáticas, peladoras con rotores. Había que buscar los tipos de máquinas que podrían adaptarse a nuestro proceso, hasta que encontramos una y fue la que compramos, ¿no? Entonces hay que analizar las tecnologías existentes en el mercado. Luego, como punto 4, ¿no? Y entonces el punto 3 es el análisis del entorno, análisis del sector, análisis del mercado y análisis de las tecnologías y los procesos que existen en el entorno. ¿Ya? Estamos haciendo un análisis del entorno. Entonces, una vez hecho el análisis del entorno, los que están llevando Rey saben que ante el entorno lo que uno plantea son estrategias, ¿no? Las estrategias son los grandes lineamientos que generan las empresas para enfrentar un entorno determinado. Entonces, ante ese entorno que acabamos de analizar en el punto 3, ahora planteamos nuestro planeamiento estratégico, ¿no? Ustedes han llevado un curso de planeamiento estratégico. Aquí en el plan de negocio vamos a incluir 4 aspectos del planeamiento estratégico. ¿Ya? Uno, escribir la visión y la visión que tenemos como empresa, como emprendedores. La visión es una proyección futura de a dónde queremos llegar, lo que queremos llegar a ser, aunque se escribe en presente. Digamos, gramaticalmente se escribe en tiempo presente, ¿no? Y se plantea más o menos un horizonte de tiempo. En 10 años queremos ser una empresa referente en la instalación de biodigestores en las zonas rurales en el país. Ya, esa es tu visión. Te ves, en 10 años te ves así. Entonces ustedes también trabajen la visión. ¿Cómo se ven ustedes de aquí a un periodo de tiempo de 5 o 10 años?
Y luego describan también su misión organizacional. Si quieren ahí, los que han hecho REI o se acuerdan del curso REI, pueden plantear su misión externa y su misión interna, ¿no? Nuestra misión externa es nuestra razón de ser cara a nuestros clientes y consumidores. Nuestra misión interna es nuestra razón de ser cara a nuestro personal, a nuestro equipo. Entonces ahí les he puesto el link de Natura, aunque esto ha cambiado. En febrero hicieron todo un cambio en su estrategia de comunicación, seguro han hecho un planeamiento estratégico y hay un enfoque nuevo. Ellos siempre han estado planteando su misión en cuanto a sus clientes, pero también en cuanto a sus colaboradores, ¿no? Entonces ahí busquen ustedes, hagan un poco de benchmark y vean qué dicen las empresas sobre ellos mismos, ¿no? ¿Qué dice el banco de crédito? ¿Qué dice empresas similares a las de ustedes, ¿no? ¿Qué dice Casandina como hospedaje? Sobre ellos mismos, sobre su visión, sobre su misión. ¿Qué dicen, no sé, las grandes universidades para aquellos que están pensando en educación? ¿Qué dice San Fernando? ¿Qué dice, no sé, Alicorp? ¿Cómo plantea su visión en su página web? Hagan un poco de benchmark para que vean cómo las grandes empresas plantean su visión, su misión. Apple, Facebook, no sé, busquen ahí en las páginas web, ¿no? Entonces, es bueno plantearse esa visión, esa misión. Dos, como plan estratégico, haga un análisis FODA. No hemos hecho esto hasta el momento. Fortalezas como emprendedores. Debilidades como emprendedores. Oportunidades, eso sí ya lo han trabajado. Amenazas que puedan tener. Fortalezas y debilidades que son internas y oportunidades y amenazas que son aspectos externos a los emprendedores. Entonces hagan ahí un análisis FODA de ustedes como emprendedores y del negocio, ¿no? Entonces ahí, ¿qué fortalezas tenemos? ¿Qué debilidades tenemos? ¿Qué oportunidades tenemos? ¿Qué amenazas? Un FODA que les ayude a, nuevamente, analizar sus capacidades, ¿no? Entonces estás planeando tu visión, tu misión, tus capacidades internas y, digamos, un poco del entorno en cuanto a oportunidades y amenazas para que puedas proponer tu estrategia competitiva, ¿no? Ustedes han llevado planeamiento estratégico, me imagino que conocen a Michael Porter y esas 3 estrategias competitivas que propone él que las empresas pueden plantearse, que son liderazgo en costos, ¿no? Piensen ustedes si su estrategia va a ser de liderazgo en costos, es decir, si van a trabajar y van a salir a un mercado a costos más bajos que su competencia, por lo tanto pueden salir a precios más bajos que su competencia, ¿no? Su liderazgo en costos. Un ejemplo que vivimos aquí en Perú durante un tiempo es el de Cola Real, ¿no? Ahora Big Cola, me parece. Perú Cola, ¿no? Cola Real, que en su momento salió a competir en precio con Coca-Cola. La gaseosa de botella de vidrio de Coca-Cola costaba un sol y Cola Real salió con un envase del mismo volumen a 50 centavos. Entonces Coca-Cola dijo, aquí a esta empresa que viene de, en ese momento Cola Real tenía su planta en Bagua, una empresa de Bagua viene a hacer la competencia a Coca-Cola en todo el Perú. Coca-Cola bajó a 50 centavos, entraron en una guerra de precios. Un mes, 2 meses, 3 meses Coca-Cola tuvo que subir su precio. No podía, porque sus costos no son tan bajos como los que tenía Cola Real. Porque Cola Real tenía su planta en una zona donde había beneficios tributarios. Esa es la razón por la que se fueron a Bagua desde Ayacucho. Y porque no tenían un costo fijo tan alto en cuanto a planta de vehículos, por ejemplo. Coca-Cola tenía toda los camiones repartidores, Cola Real no. Entonces tenía costos más bajos. Por eso pudieron salir a un precio más bajo y Coca-Cola, que quiso entrar en una guerra de precios, no pudo. 3 meses y tuvo que subir su precio. Eso es cuando tú estás seguro de que tú estás saliendo con costos más bajos y que no hay forma de que alguien salga a hacerte pelea. Esa es una estrategia, costos bajos. Por lo tanto, precio más bajo.
o a igual precio, pero aunque cuando vas a costos bajos sueles irte a un segmento más grande, ¿no? Ahí hay toda una teoría, si a alguien le interesa, es la teoría de los negocios de la base con la base de la pirámide, ¿no? Prahalat es un hindú, teoría de los negocios con la base de la pirámide. Busquen allí de cómo uno puede, sí, con una estrategia de liderazgo en costos, ganar muchísimo más dinero que enfocarse a los niveles de altos ingresos, porque te vas a la base de la pirámide, es decir, los sectores C, D, E, donde ganas poco margen por unidad, pero vendes tanto, porque es tan grande la base de la pirámide, que tus ingresos son mayores que los que se enfocan en los niveles socioeconómicos A y B, ¿no? Ahí hay toda una teoría sobre negocios con la base de la pirámide. Otra estrategia es de diferenciación. Allí, eh, ¿cómo nos diferenciamos? Pues ofrecemos una propuesta de valor justamente diferente a otra que ya existe en el mercado, ¿no? Eso es diferenciación. Un valor distinto al de la competencia. Ofreces un valor distinto al de la competencia. El producto puede ser un poco similar, pero lo acompañas con un servicio postventa, lo acompañas con diseño, lo acompañas con algunos, digamos, gadgets adicionales. Ahí tienes tu diferenciación. Con diferenciación, sí, sueles ir a un precio un poquito más alto que el de la competencia, porque estás dando más valor. Tiene más sentido ir a un precio mayor. Tú piensa cuál es tu estrategia. Costos bajos, diferenciación. Aunque a veces te diferencias, pero igual tienes costos más bajos porque estás usando una tecnología nueva. Por lo tanto, puedes ir a precios más bajos. Entonces, estas estrategias pueden combinarse un poco, ¿no? Te diferencias, pero te diferencias con una nueva tecnología que hace que de todas maneras tengas costos más bajos. No estoy pensando en el grupo que está trabajando pisos de composite, ¿no? Pisos hechos con plástico reciclado. Te estás diferenciando y también quizás tengas costos más bajos. Entonces ahí combinas, ¿no? Puedes ir a un precio, igual precio o un poquito de precio mayor. Ahí hay que, hay que analizar bien cómo salimos al mercado, ¿no? Y la otra estrategia es de focalización cuando te vas a un nicho de mercado muy especializado, ¿no? Un nicho de mercado muy específico, ¿no? A nivel socioeconómico A, pero A1, ¿no? Me voy al mercado de lujo. Eh, Había una empresa que vendía muebles para casas, para terrazas de casas de campo en Estados Unidos. Creo que se los he contado. No, así de especializada era su oferta. Muebles de terrazas de casas de campo en Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos hay mucha cultura de casa de campo, eh, entonces es grande, ¿no? Pero era así específico su producto. No era muebles de casa, era muebles de terrazas. Entonces, muy focalizado. Hay gente que hace servicios turísticos a bird watchers, ¿no? Los que les gusta ir a ver aves. Así de focalizado, ¿no? Súper especializado. Entonces, tú evalúa cuál es tu estrategia, si es una estrategia de liderazgo en costos, si es una estrategia de diferenciación o si es una estrategia de focalización o si combinas alguna de las dos, alguna de las tres, ¿no? Es raro combinar las tres en una estrategia, ¿no? Es mejor pensar en una y enfocarte en esa. Quizás por ahí puedes combinar diferenciación con focalización. Claro, te diferencias y te vas a un nicho específico de un mercado que está siendo atendido, pero con una diferenciación, puede ser. Te puedes diferenciar y tener una tecnología e ir con liderazgo en costos. Lo que es raro es diferenciar liderazgo en costos con focalización. Eso es más raro. Entonces, piensa ahí cuál es tu estrategia competitiva y descríbela, ¿no? En el documento de plan de negocio estamos nosotros. Nuestras estrategias de diferenciación, nuestras estrategias de liderazgo en costos, nuestras estrategias de focalización, ¿ya? Y lo plasmas ahí y lo explicas por qué, ¿ya? Y por último, en esta parte del planeamiento estratégico, habla, plantearás, y lo que te propongo que plantees, unos 3 o 4 objetivos estratégicos que si no suceden estos objetivos, tu negocio no va a marchar bien, ¿ya? Tiene que ver un poco con eso, esas actividades claves que planteamos en el Canvas,
¿no? En el Canvas pusimos algunas actividades claves. Tengo que desarrollar una receta de un producto que sea realmente atractivo para los consumidores, ¿no? Ya sea de helados, lentejas. Mi producto tiene que tener un sabor y un reconocimiento especial. Es un objetivo específico. Tengo que saber demostrar que el impacto de mis hamburguesas de lenteja está generando realmente poca huella hídrica y poco impacto en el cambio climático. ¿Cómo haces eso? Es un objetivo estratégico, porque tus clientes en parte te van a consumir por esa diferenciación. Entonces aquí les recomiendo que pongan 3 a 4 objetivos estratégicos que sean los que de alguna manera definan tus principales líneas de acción a trabajar. ¿Ya? Desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista financiero, si quieres, ¿no? Tengo que conseguir que mi comisión por las transacciones que se den a través de mi aplicación sean de al menos el 4%. Es un objetivo estratégico. Y eso es lo que tienes que hacer para negociar con los médicos, con los docentes, con los que compren productos de segunda mano, ¿no? Ya ahí los que están trabajando aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces pongan ahí 3 o 4 objetivos estratégicos que tienen que conseguir para que el negocio sea exitoso, ¿ya? Entonces eso es un poco un avance que vamos dando de lo que ya ustedes han trabajado varias cosas. Lo que estamos haciendo ahora es ponerlo todo en un solo documento bajo el esquema de plan de negocio, que es la tercera herramienta que estamos viendo en el curso y con la que vamos a cerrar, y el documento que entreguen es el examen final del curso, ¿ya? Como ya muchas cosas han trabajado, no tendría que ser tan pesado, pero la idea es que si hay algo que mejorar, lo sigan haciendo ya con este documento. Este documento sí me lo entregarán en formato Word, en formato descriptivo. Bien, ya ahí tienen en todo el índice. Entonces, si quieren, pueden ir ya juntando lo que han ido trabajando en el documento. Hoy nos quedamos aquí hasta el plan estratégico, punto 4. El lunes seguiremos viendo los siguientes puntos del plan de negocio. Muy bien, muchas gracias por su atención. Nos seguimos viendo el lunes para avanzar con el curso. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana.